Dijo que lo sentía, incluso antes de que ocurriera el asesinato. Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy su anfitrión Santiago. Dime, ¿desde qué lugar del mundo estás resolviendo este misterio? Tus comentarios siempre hacen que estas historias cobren vida. Comencemos. Sherlock Holmes y el asesino que se disculpó de antemano. Una historia de Sherlock Holmes fue, en una de esas peculiares mañanas de octubre en Londres, cuando la ciudad amanecía envuelta en un espeso manto de niebla, cuando comenzó el singular caso, no con un asesinato, sino con una carta. Estaba sentado frente a Sherlock Holmes en nuestra sala de estar en 221B Baker Street, revolviendo mi té distraídamente y leyendo una columna en Los Tiempos que relataba un discurso de Lord Darlington sobre los beneficios de la hidropatía. Holmes ya lo había descartado con un gruñido y estaba concentrado en un sobre que la señora Hudson acababa de traer sin remitente, pero sellado con lacre grueso y con una impresión que no pude distinguir desde el otro lado de la habitación. «Es extraño, Watson», dijo Holmes dándole vueltas a la carta entre sus largos dedos, «que un criminal te escriba incluso antes de que el crimen se haya cometido. Es muy poco ortodoxo, y sin embargo aquí estamos». Rompió el sello y desdobló la nota. Mientras leía, entrecerró los ojos y su expresión se tornó curiosa, aunque me atrevería a decir que ningún lector común habría notado la diferencia entre curiosidad y leve diversión en ese rostro impenetrable. «¿Y bien?», pregunté. «¿Qué dice?». Holmes me lo entregó con un gesto rápido de los dedos. El papel era grueso, caro y perfumado ligeramente con una colonia que no reconocí. Al señor Sherlock Holmes no escribo para pedir ayuda, sino para advertir. Dentro de 3 días se cometerá un crimen, deliberado, meticuloso e irreversible. No será un crimen de pasión, sino de necesidad. Lo reconocerás por su peculiar disposición. Incluso podrías prever su ubicación, pero es imposible detenerlo. Ofrezco este mensaje como cortesía. Puedes considerarlo un juego. De antemano pido disculpas. Incógnita levanté la vista de la carta con el ceño fruncido. «¿Qué demonios te hace pensar?». Holmes tomó su pipa y la apisonó con maestría. «Es raro, Watson, que un aspirante a asesino nos conceda semejante prólogo. La mayoría de los crímenes se cometen, y solo después conocemos a sus autores. Pero aquí tenemos una inversión del patrón habitual, una declaración antes del hecho. Podría ser un engaño. Podría ser, y sin embargo, el tono no sugiere malicia fingida. Nótese la moderación en el lenguaje, nada de dramatismo excesivo, nada de amenazas floridas. Es un comunicado calculado, con la intención de provocar. Pero ¿por qué advertirnos? ¿Por qué no cometer el acto y desaparecer? Por la misma razón que ciertas serpientes traquetean antes de atacar, para saborear el suspenso, o quizás para poner a prueba el temple de su adversario. Es, como dice nuestro corresponsal, un juego. Se levantó de repente y se acercó a la chimenea, sosteniendo la carta contra la llama, pero sin llegar a tocarla. La giró lentamente, examinando las fibras del papel, la filigrana y la tinta. «No». «Hay código oculto», murmuró. «No hay tinta invisible, pero la firma X resulta intrigante. No es simplemente anónima, sino intencionadamente. Una marca, no un nombre. La colonia también es digna de mención. No es común en el mercado inglés, posiblemente importada, quizás almizcle egipcio». «¿Y qué hacemos?», pregunté. «Avisar a Lestrade». Holmes esbozó una sonrisa seca. «Lestrade lo descartaría inmediatamente como una broma y nos reprendería por hacerle perder el tiempo. No, Watson, por ahora no hacemos nada. Esperamos. Y observamos». El día siguiente transcurrió sin incidentes.
aunque Holmes estaba notablemente distraído. Rechazó una consulta con un capitán de barco retirado cuya esposa creía estar embrujada, y declinó nuestro paseo habitual por Regent's Park, prefiriendo en cambio estudiar detenidamente los horarios de trenes, los libros de propiedad de Londres y 3 volúmenes de The London Illustrated News del verano pasado. Murmuraba para sí mismo mientras trabajaba, a veces tomando notas en un trozo de papel o marcando nombres en el directorio comercial. Hacía tiempo que había aprendido a no interrumpir esos momentos de abstracción, así que me senté en silencio con una revista médica, aunque noté que Holmes estaba particularmente interesado en los anuncios de subastas inmobiliarias y ventas privadas de obras de arte. No fue hasta la segunda mañana que el caso se hizo evidente. La señora Hudson apareció en la puerta con su habitual toque silencioso, con el rostro pálido. «El inspector Hopkins está abajo, señor. Dice que es urgente». Los ojos de Holmes se iluminaron con esa intensidad peculiar que siempre señalaba los movimientos iniciales de un caso. «Hazlo aparecer de inmediato». Un momento después, entró el inspector Stanley Hopkins, salpicado de lluvia y con paso rápido, llevando una pequeña cartera negra bajo el brazo. «Buenos días, caballeros. No quisiera molestarlos a esta hora, pero hay algo que querrán ver». Holmes señaló una silla. «Llega justo a tiempo. Déjeme adivinar. Hubo un asesinato, pero la escena se organizó de forma inusual. Quizás algo simbólico o desconcertante para sus hombres». Hopkins parpadeó. «Exactamente, ¿cómo demonios?» Holmes desestimó la pregunta con un gesto. «No perdamos tiempo en explicaciones. Cuéntemelo todo». Hopkins abrió la carpeta y sacó una fotografía. Esta fue tomada en Wessex House, Belgravia, esta mañana. Sir Oswald Marden, abogado jubilado, fue encontrado muerto en su salón, apuñalado limpiamente por la espalda. No hay señales de entrada forzada. No robaron nada. Pero aquí está lo curioso. A sus pies, el asesino dejó una rosa blanca y una página doblada de Las cartas de Cicerón, marcado en tinta roja con la frase en latín «mi culpa». Miré instintivamente a Holmes. No mostró sorpresa. Solo arqueó levemente una ceja. «En efecto», murmuró Holmes. «La disculpa por adelantado». Hopkins levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?» Holmes se volvió hacia mí. «Watson, tenga la amabilidad de traer la carta que recibimos hace 2 días. Parece que nuestro asesino ha cumplido su palabra». Al cruzar la habitación para recoger el sobre, no pude evitar sentir el peculiar escalofrío que se siente cuando la muerte declara sus intenciones y las cumple. Holmes me quitó la carta de la mano y se la entregó a Hopkins sin decir palabra. Hopkins lo leyó una vez y luego otra vez, más lentamente. «Bueno», dijo al fin con la voz un poco ronca. «Esto no es ninguna broma». «No», dijo Holmes, «es una invitación. El juego, como dicen, ya está en marcha». Holmes se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la niebla del exterior se espesaba hasta convertirse en la familiar neblina de una mañana londinense. Detrás de él, el inspector Hopkins se había acomodado en el sillón junto a la chimenea, con la carta abierta sobre su rodilla como una extraña reliquia. «Ahora entenderás», dijo Holmes sin volverse, «por qué dije que este no era un caso común». Hopkins asintió. «Una carta de advertencia, un hombre muerto y un mensaje en latín, mi culpa nada menos. No necesito que me digas que se trata de algo deliberado. Pero ¿quién demonios deja una rosa y un texto romano después de clavarle un cuchillo en la espalda a alguien?» «Alguien con educación», murmuró Holmes. «Alguien que se cree superior al común de los animales. Alguien que quiere que veamos su crimen no como un acto de violencia, sino como una farsa». Watson, tras dejar a un lado su diario médico, se inclinó hacia adelante. «¿Cree que es probable que vuelva a atacar?» Holmes se giró entonces,
con la mirada fija. Creo, Watson, que esto es solo el primer acto. Hopkins se removió inquieto. Hice sellar la casa, por supuesto. Sir Oswald Marden era un hombre de rutina. Vivía solo, salvo por un criado, Thomas Keeley, que encontró el cuerpo a las 6:30. El salón estaba intacto. No faltaba ningún objeto de valor, ni hubo forcejeo. Encontramos el libro abierto junto a la rosa, el volumen 4 de la correspondencia. «¿Padre Cicerón? ¿Y el sirviente?», preguntó Holmes. «Parece un tipo decente. Lleva 10 años con Sir Oswald. Dice que el viejo nunca recibía visitas y apenas salía de casa. Se jubiló del derecho hace años y se dedica principalmente a leer y escribir cartas. Según Keeley, la única visita reciente fue una mujer. Vino una vez la semana pasada, se quedó 10 minutos y luego se fue. No supo su nombre». Holmes asintió lentamente. «Necesito ver la casa». Hopkins se levantó. «Claro, he traído un taxi. Llegamos en 20 minutos». Holmes ya estaba recogiendo su abrigo. «Excelente. Watson, traiga la carta. Quiero ver si el asesino dejó más tarjetas de visita». Wessex House se encontraba en una tranquila media luna junto a Eaton Square. Su fachada cubierta de hiedra no dejaba entrever el sombrío ambiente que reinaba en su interior. Un agente uniformado atendía la puerta, saludando respetuosamente con la cabeza mientras Hopkins nos hacía pasar. El salón era exactamente como Hopkins lo había descrito: austero, ordenado y frío a pesar del fuego que aún ardía en la chimenea. Habían retirado el cuerpo, pero la mancha oscura en la alfombra y el escabel volcado daban testimonio silencioso de lo ocurrido. Holmes no hizo declaraciones dramáticas. Caminó lentamente por la habitación, deteniéndose ocasionalmente para examinar alguna superficie o arrodillarse para inspeccionar las fibras de la alfombra. En un momento, acercó la mano al fuego. Frunciendo el ceño pensativo, Watson rondaba cerca del pequeño escritorio junto a la ventana. «¿Aquí es donde se encontró el volumen de Cicerón?». Hopkins asintió. «Abre la página que habla de responsabilidad moral. Creemos que el asesino la colocó deliberadamente». «Claro que sí», murmuró Holmes. «Nuestro hombre no solo muestra arrepentimiento, está alegando justificación». Holmes se giró hacia Keeley, el criado que había entrado silenciosamente detrás de nosotros. Era alto, mayor, de piel curtida y manos ligeramente temblorosas, mientras permanecía firme. «Dice que su amo tuvo pocas visitas», dijo Holmes. «Cuénteme más sobre la mujer que vino la semana pasada». Keeley frunció el ceño. «Era joven, señor, elegante. Llevaba guantes, de 20 y tantos, diría yo, cabello castaño bajo un sombrero con velo. No me dio su nombre y no la presioné. Tu amo pareció sorprendido al verla». «No, señor, parecía preocupado, no sorprendido. Ella se quedó 10 minutos, y cuando se fue, él se sentó en esa silla. Señaló el respaldo alto, cerca, tal el fuego, y no habló durante un buen rato». Holmes juntó los dedos. «¿Oíste algo de la conversación?» «Solo sus últimas palabras, señor. Dijo: sabrás qué hacer cuando llegue el momento». Luego ella se fue. Watson lo miró sorprendido. «Una despedida críptica, si alguna vez las hubo». «Exactamente», coincidió Holmes. «Señor Keeley, ¿sabe si Sir Oswald llevaba algún diario?» «¿Correspondencia?». El hombre asintió. «Arriba, en el estudio. Escribía todas las noches, habitualmente». «Tendremos que examinarlo», dijo Holmes. «Vamos, Watson. El estudio estaba más frío que el salón, con las ventanas cerradas para protegerse de la niebla que se filtraba. Un pesado escritorio reposaba bajo una lámpara de gas, y las estanterías estaban llenas de libros de derecho y archivos de correspondencia, todos cuidadosamente etiquetados. Holmes fue directo al escritorio y empezó a examinar los cajones.
En el más bajo encontró un delgado diario encuadernado en cuero y lo dejó con cuidado. 17 de octubre, leyó. Ah, aquí. Escucha esto. Una visita hoy, inesperada. Nunca pensé volver a verla. Su parecido era asombroso. Hay mucho que ella desconoce y quizás sea mejor dejarlo así. Pero dijo algo que me impactó profundamente. Ya sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Si lo que sospecho es cierto, entonces el pasado ya no está enterrado. Watson frunció el ceño. ¿Su parecido? ¿Con quién? Tendremos que buscar más atrás, murmuró Holmes pasando las páginas. Ah, aquí está. Una entrada de agosto. Recibí una carta de Catherine. Sigue escribiendo de vez en cuando, aunque nuestra relación se disolvió hace tiempo. Me pregunto a menudo qué fue de nuestra hija. He buscado discretamente. No hay registros, solo silencio. Si ha regresado, ¿podría ser ella realmente? Holmes cerró el libro. Así que Sir Oswald tuvo un hijo, uno distanciado aparentemente oculto a la sociedad, y sospecha que la mujer que lo visitó era su hija. Eso sugiere un motivo, pero aún no un asesino. De vuelta en el salón, Holmes se volvió hacia Hopkins. Debemos averiguar todo lo que podamos sobre Catherine, la antigua amante o esposa de Sir Oswald, y su misteriosa hija, si es que existe. Hopkins asintió. Empezaré a investigar en el registro civil y revisaré los registros de nacimiento del hospital. Puede que tarde, un poco, pero la encontraremos. Al salir de Wessex House, Holmes permanecía callado con la mirada perdida. Conocía esa mirada. Significaba que las ruedas de la deducción giraban invisibles e implacables. Dentro de la cabina, finalmente habló. Nuestro asesino es una persona inteligente, Watson. No lo mueve la codicia, sino un cálculo moral propio. Nos han advertido, nos han desafiado, y ahora han ejecutado el primer acto. Pero aún no han terminado. ¿Esperas otro asesinato? Sí, y pretendo anticiparme. El patrón ya ha comenzado, y los patrones, una vez en marcha, tienden a repetirse, a menos que se interrumpan. ¿Pero cómo? Holmes giró la cabeza hacia mí y por un breve instante, un destello de algo extraño cruzó su rostro. Emoción o miedo, no pude distinguirlo. Porque, dijo, no se trata de quién cometió el asesinato. Se trata de por qué nos advirtieron primero. Y ahí, Watson, es donde se esconde la verdad. Para cuando regresamos a Baker Street, la niebla se había espesado hasta convertirse en una cortina gris, apagando las farolas de gas y silenciando el ruido de los cascos sobre el empedrado. Holmes se quitó el abrigo con precisión distraída y se dirigió de inmediato a su escritorio, donde comenzó a revisar montones de correspondencia con un propósito febril. Serví 2 tazas de té y le puse una a su lado, aunque no dio señales de notarlo. Sus dedos se movían con rapidez, sacando varias letras, abriéndolas y descartándolas, hasta que seleccionó una y la extendió. «Watson», dijo, «¿recuerda que Sir Oswald mencionó a Catherine en su diario?» «En efecto». «Esta», dijo, tocando la carta, «es de Catherine Draycott, de Soltera Farrow, fechada hace 7 años. Le escribió a Holmes solicitando su ayuda para localizar a su hija, de la que estaba distanciada. Recuerdo haber rechazado el caso. El asunto parecía doméstico e inconcluso en aquel momento, sin ninguna dimensión criminal. Pero ahora, ¿crees que está conectado? Estoy casi seguro. Catherine Draycott estuvo involucrada con Sir Oswald. Su hija tendría ahora 25 años. Una joven refinada, descrita por el sirviente como elegante y con velo. Visitó a Sir Oswald una semana antes de su asesinato y lo dejó profundamente perturbado. Fruncí el ceño. ¿Podría ser ella la asesina?
Holmes soltó una breve carcajada. No en el sentido convencional, Watson, pero quizás sea ella la razón por el crimen. Hay una sutil diferencia. Antes de que pudiera preguntar más, llamaron a la puerta y entró la señora Hudson con un telegrama en una bandeja. Holmes la abrió de inmediato y leyó en voz alta. Catherine Draycott falleció en 1898. Se confirmó que era hija registrada en el hogar de niños expósitos de St. Cuthbert con el nombre de Eleanor Farrow, adoptada por la familia Westcott en 1908. Domicilio en Enfield. Hopkins Holmes miró hacia arriba con ese brillo repentino en sus ojos que significaba que la siguiente etapa de la persecución estaba en marcha. «Excelente», murmuró. «El pasado se despliega como un mapa. Venga, Watson, debemos visitar Enfield». El viaje en tren a Enfield transcurrió sin incidentes, salvo por los murmullos de Holmes sobre los pliegues de su abrigo y su persistente trazado de diagramas invisibles sobre el cristal empañado de la ventana. Me abstuve de interrumpir, pues sabía que no eran los gestos vanos de un hombre absorto en sus pensamientos, sino la esculpida lógica en el éter de su mente. La residencia de los Westcott era modesta, situada junto a una hilera de respetables villas, con setos bien cuidados y ventanas tranquilas. Una criada abrió la puerta y nos dejó entrar después de que Holmes presentara su tarjeta. Eleanor Farrow, ahora Eleanor Westcott, nos recibió en una sala decorada con un gusto modesto. Tenía unos 25 años, ojos oscuros que parecían mayores de lo que era, y la postura de alguien que había aprendido a soportar el peso del silencio. «Señorita Westcott», dijo Holmes con una ligera reverencia, «disculpe la intromisión. Estoy aquí por un asunto relacionado con Sir Oswald Marden». Su expresión permaneció neutral, pero noté un destello, apenas una vacilación de un latido antes de que respondiera. «Leí sobre su muerte en los periódicos, un asunto terrible. ¿Lo conocías?» «Lo conocí una vez», dijo con cautela, «la semana pasada». «¿Puedo preguntar qué provocó la reunión?», dudó. «Encontré una carta entre las pertenencias de mi madre. Era de él. Yo siempre supe que había algo oculto sobre mi ascendencia. La carta lo confirmó». «¿Le dijiste quién eras?» «Sí», lo aceptó. O mejor dicho, pareció aceptarlo, pero fue frío, formal. Dijo que no podía deshacer el pasado. ¿Mencionó a alguien más? ¿A alguien que pudiera haberse enojado con tu llegada? «No», dijo ella, «pero tuve la sensación de que tenía miedo. De algo o de alguien». Holmes ladeó la cabeza. «¿Le dio algo? ¿Una carta? ¿Un documento?» Dudó de nuevo. «Sí, un sobre. Cerrado. Dijo que no lo abriera a menos que le pasara algo. ¿Todavía lo tienes?» Se levantó, salió brevemente de la habitación y regresó con un pequeño sobre sellado con lacre. Holmes lo tomó con reverencia, examinó el sello y la miró. «¿Con su permiso?» Ella asintió. Holmes rompió el sello y desdobló la nota. Al leer, su rostro se ensombreció. «Bueno, Watson», dijo lentamente entregándome el papel, «teníamos razón. El pasado no solo es relevante, sino que es la raíz». La nota fue breve, pero potente. A Eleanor. «Si estás leyendo esto, probablemente esté muerto. La verdad debe ser conocida. Hace años defendí a un hombre llamado Adrian Tolliver, acusado de malversación de fondos. Era culpable, pero el juicio se basó en tecnicismos y astutas maniobras. Fue absuelto y arruinado. Su reputación nunca se recuperó. Abandonó el país jurando venganza. Creo que ha regresado. Debes protegerte. No confíes en nadie». Sir Oswald Marden miré a Holmes sobresaltado. «¿Crees que Tolliver podría ser el asesino?» Holmes guardó silencio un momento. Luego asintió. «Sí,
y nos cuenta una historia a través de estos crímenes. Cada acto busca reflejar un agravio, real o percibido. La disculpa, el pasaje de Cicerón, el simbolismo, no son adornos, son proclamaciones. Se volvió hacia Eleanor. Señorita Westcott, ¿ha recibido alguna carta inusual? ¿Mensajes? ¿Quizás sin firmar? Ella frunció el ceño. Sí, uno. Llegó ayer. Pensé que era un error. Lo sacó de un pequeño escritorio y se lo entregó. Holmes lo leyó en voz alta. La justicia no es ciega. Recuerda a los artífices de la ruina. La sangre del silencio pronto volverá a hablar. Considérelo una cortesía. X. Holmes se levantó bruscamente. Debemos regresar a Londres de inmediato. Habrá otra víctima y pronto. El tren de regreso estaba lleno de tensión. Holmes permaneció sentado en silencio, con los ojos cerrados, pero las manos le temblaban ligeramente contra las rodillas. Sabía que no debía interrumpir su concentración, pero la urgencia era inconfundible. En Baker Street, Holmes se puso en marcha. Watson, tráigame los registros judiciales de 1892. El caso Tolliver. Creo que los encontrará en el armario inferior. Mientras lo hace, debo preparar una nota para Hopkins. Debemos localizar a Tolliver inmediatamente y determinar a quién podría atacar a continuación. Mientras revisaba los archivos, encontré el caso. Corona contra Tolliver, 1892. El hombre había sido contador en una firma vinculada a múltiples clientes aristocráticos. Fue acusado de desviar fondos, pero la fiscalía no presentó pruebas clave a tiempo. ¿El abogado que presidía el caso? Señor Oswald, murmuré. Holmes examinó el informe rápidamente. Y mire, otros dos desempeñaron papeles cruciales en la caída de Tolliver. Sir Brandon Marchand, quien prestó el falso testimonio, y la señorita Lillian Gray, una taquígrafa que testificó bajo presión. Levantó la vista. Watson, ya tenemos nuestro patrón. Primero Sir Oswald. El siguiente será uno de los otros. Quedé mirando. ¿Pero cuál? Holmes ya tenía el sombrero en la mano. Vamos a visitar a ambos. Elija quien elija el asesino, debemos llegar primero. Se detuvo en la puerta y luego miró por encima del hombro. Esto ya no es un simple caso. Watson, es una confesión que se desarrolla por capítulos, y apenas acabamos de leer el segundo. Para cuando llegamos a la casa de Sir Brandon Marchand en Kensington, las farolas de gas apenas comenzaban a brillar tenuemente en la densa penumbra. Holmes había permanecido en silencio durante todo el trayecto, con la mirada fija en el cristal, como si las calles al pasar pudieran susurrarle la solución que buscaba. Sabía que no debía interrumpirlo. En cuanto bajamos del taxi, ya estaba observando las ventanas de la residencia de los Marchand en Mindorensindus en busca de señales de movimiento o peligro. Una criada nos abrió después de que Holmes presentara su tarjeta y nos explicara nuestro propósito. Nos condujo al salón donde nos esperaba Sir Brandon, un hombre alto y austero con una mata de pelo canoso y un porte inconfundiblemente militar. Estaba sentado rígidamente en una silla de roble tallado, con una copa de jerez intacta junto a su codo. «Te recuerdo del caso Tolliver», dijo Sir Brandon sin preámbulos. «Estaba sentado en la galería, si no me equivoco». Holmes inclinó la cabeza. «Tiene usted buena memoria, Sir Brandon. Esa memoria podría ayudarle a sobrevivir». Viejo caballero arqueó una ceja. «¿Supervivencia?» «Tenemos motivos para creer que su vida está en peligro inmediato». Sir Brandon hizo una mueca. «¿De verdad? ¿Alguien me ha amenazado directamente?» «No con tantas palabras», dijo Holmes, y procedió a describir las circunstancias del asesinato. De Sir Oswald. La carta, el simbolismo y la críptica advertencia recibida por Eleanor Westcott. Mientras Holmes hablaba, la copa de jerez permaneció intacta,
pero noté la ligera tensión de los dedos de Sir Brandon sobre el brazo de la silla. «¿Entonces crees que este Tolliver, suponiendo que esté vivo, ha regresado para vengarse después de 30 años? No solo ha regresado», dijo Holmes, «ha comenzado. Sir Oswald fue el primero. Usted es el siguiente, o está muy cerca. Está presentando su venganza como una actuación, y su testimonio, falso o no, fue un factor decisivo. En su desgracia, el rostro de Sir Brandon se endureció. No era falso, era culpable. Simplemente omití ciertos datos privados sobre su antiguo empleador. Mi lealtad a la familia que lo empleaba en aquel momento exigía discreción». Holmes asintió. Discreción que, en opinión de Tolliver, contribuyó a la ruina de su vida. El anciano se levantó. «Supongo que quieres que huya, que me esconda». «Al contrario», dijo Holmes con calma. «Quiero que haga exactamente lo que haría normalmente. Solo que esta noche, insisto, me permite quedarme en casa con mi compañero y con ella». Sir Brandon dudó. «¿Esperas un ataque?» Holmes ya se dirigía a las ventanas. «Espero un intento. También espero que el asesino sea lo suficientemente astuto como para adaptar sus métodos. Puede que no ataque aquí, puede que te engañe en otro lugar. Debemos estar preparados para cualquiera de las dos cosas». Sir Brandon aceptó con cierta reticencia, y Holmes y yo tomamos posiciones que nos permitieron observar tanto el vestíbulo de entrada como el estudio, que Holmes declaró como el punto más probable de vulnerabilidad, dadas sus grandes ventanas orientadas hacia atrás y su tranquilo aislamiento. Las horas transcurrieron lentamente. Holmes caminaba inquieto, comprobando las ventanas y los pomos de las puertas en busca de señales de manipulación. Sir Brandon finalmente se retiró a su estudio bajo nuestra supervisión, donde se sentó en su sillón de cuero e intentó leer el periódico sin éxito. Podía percibir la inquietud bajo su aparente calma. El aire en la casa se había densificado, con la anticipación, esperando, escuchando. A las 10:15, Holmes se quedó paralizado junto a la ventana y alzó la mano para pedir silencio. Un segundo después yo también lo oí, un suave golpeteo, débil pero deliberado, no en la puerta principal ni en la trasera, sino en algún lugar del lateral de la casa. Holmes se movió rápido pero en silencio, indicándome que lo siguiera. Nos deslizamos por el pasillo que conducía a la biblioteca y nos detuvimos cerca de la entrada lateral. Ahí estaba de nuevo, un leve golpe, como de metal contra madera. Holmes sacó su revólver del abrigo. Señaló la manija de la puerta, contó en silencio, 1, 2, 3, y abrió la puerta de golpe. Nadie. Solo oscuridad. Salió y lo seguí. No se oían pasos en la grava, ni un solo sonido, salvo el susurro de las hojas. Holmes examinó el perímetro con atención, y luego señaló el seto bajo que bordeaba el muro lateral. Nos acercamos con cautela. Allí, entre las piedras de la pared, había una nota doblada asegurada con una única cinta blanca. Holmes lo agarró y lo abrió bajo la luz de gas. «Has interferido». Pero la segunda estrofa ya se cantó. La tercera será la definitiva. Observa cómo se tiñe la tinta y recuerda quién escribió el guión. X. Holmes se quedó mirando la nota un buen rato. Luego se giró bruscamente y regresó a la casa. «No es Sir Brandon», dijo en voz baja. «La segunda estrofa ya está cantada. ¿Te refieres a otra víctima?», pregunté. «Sí. Y mientras hacíamos guardia aquí, el asesino se mudó a otro lugar». Sir Brandon, alarmado por nuestro apresurado regreso, se quedó de pie al entrar. «¿Qué pasa?». «Quédense dentro», ordenó Holmes con vehemencia. «No le abran la puerta a nadie. Digan quiénes sean». Y con esto, Holmes ya se estaba poniendo su abrigo una vez más, con la nota agarrada en su mano como un carbón encendido.
En el taxi se volvió hacia mí con voz baja y urgente. Lillian Gray, la taquígrafa. Vivía sola en Bloomsbury, si mal no recuerdo. El mensaje implica que el segundo acto ya terminó. El viaje por Londres fue tenso. La noche parecía presionar contra las ventanas como una marea oscura, y cada sombra parecía impregnada de intención. Al llegar a la pensión de la calle Marchmont, Holmes saltó del taxi antes de que se detuviera por completo. La casera abrió al segundo toque con el pelo rizado y expresión confusa. «Sí, la señorita Gray vive aquí», dijo. «Oh, bueno, vivía aquí. Se fue esta mañana, de repente. Empacó una maleta pequeña y dijo que iba a visitar a un familiar. Dijo dónde, solo que era urgente. Parecía nervioso ahora que lo pienso». Holmes le puso una libra en la mano. «¿Nos permitiría ver su habitación?» «Tercer piso, segundo a la izquierda». La habitación estaba ordenada y sobria. Holmes la recorrió rápidamente, revisando la papelera, el escritorio y los cajones de la cómoda. Abrió el armario, pasó un dedo por el borde interior de la puerta y frunció el ceño. Entonces lo encontró. Escondido bajo un fajo de billetes sobre el escritorio, había un sobre roto, dirigido con una caligrafía elegante y desconocida. Holmes deslizó la carta y la leyó en voz alta. «Señorita Gray, la verdad a veces llega tarde. Hiciste lo que te dijeron, pero en el fondo sabes lo que me costaste. Nunca fuimos desconocidos. Formaste parte de ello entonces, y ahora darás testimonio. Nos vemos en la capilla de Santa Verónica al anochecer. Allí tu silencio podrá ser redimido. X». «Se fue», dijo Holmes con gravedad, «y me temo que nunca regresó. Llegamos a Santa Verónica poco después de las 11, pero la capilla estaba cerrada y oscura. Holmes recorrió el terreno con una linterna, y en cuestión de minutos la encontramos. Lillian Gray, todavía con su capa de viaje, yacía apoyada contra la pared lateral, bajo una hilera de piedras cubiertas de hiedra. Tenía el cuello magullado, y su rostro mostraba una expresión no de terror, sino de asombro al reconocerlo. En su mano había otra rosa blanca. Holmes permaneció junto a ella en silencio durante un largo rato. Cuando por fin habló, fue apenas un susurro. «Esto no es venganza, es teatro, una obra moral representada hasta el final. Me tragué la opresión en la garganta. Luego, el tercer acto dijo que sería definitivo». Holmes se volvió hacia mí, con los ojos brillando con una intensidad feroz. «Entonces debemos encontrar el escenario antes de que se levante el telón». Holmes permaneció inmóvil un buen rato, con la mirada fija en el cuerpo sin vida de Lillian Gray. La linterna parpadeante proyectaba en su rostro un resplandor ámbar que no hacía más que acentuar la solemne irrevocabilidad de lo que habíamos encontrado. Se agachó junto a ella, examinando el moretón en su garganta, la forma en que su mano aún aferraba la rosa y la leve mancha de tierra en su manga. Me aparté, permitiéndole reflexionar en silencio, como había aprendido que era necesario en esos momentos de lúgubre cálculo. Con cuidado le arrancó la rosa de los dedos y examinó el tallo. Se rompió limpiamente por la base. No hay sangre ni heridas defensivas, no se resistió. Tocó el cuello de su capa. No hay señales de arma. Fue estrangulación, probablemente con una ligadura. Me arrodillé a su lado. La misma firma que la primera. Otra rosa, otra carta críptica y la puesta en escena deliberada. Él asintió. Solo que esta vez el mensaje no es para la víctima, sino para nosotros. Se levantó sacudiéndose las rodillas. Debemos informar a Hopkins de inmediato, pero no podemos demorarnos. El tercer acto está cerca. ¿Quién es el objetivo final?, pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente por el borde del patio de la capilla,
observando las tumbas y las sombras circundantes. «Debe ser alguien íntimamente relacionado con el caso Tolliver», murmuró. «No solo un participante, sino alguien que influyó en el resultado». Sir Oswald presentó la acusación. Sir Brandon testificó. La señorita Grey grabó y confirmó. Tras el proceso, los tres desempeñaron su papel, y ahora los tres se han ido. Holmes se detuvo con el rostro tenso. «No, Watson. Sir Brandon vive, por ahora, pero la carta que dejaron fuera de su casa indicaba que el segundo acto ya había ocurrido, lo que significa que la atención de Tolliver se ha desviado a otra parte». «¿A quién?» Holmes se volvió hacia mí, con voz baja pero clara. «Por Eleanor Westcott». Lo miré fijamente. «¿Su hija?» «Puede que no sea el objetivo final como imaginas, Watson, pero es fundamental en esta narrativa. Hemos asumido que Tolliver solo pretende atacar a quienes le hicieron daño directamente. Pero piensa, ¿qué es la venganza sin testigos? ¿Qué es un drama sin público?» Un escalofrío repentino me recorrió la nuca. «¿Crees que planea matarla?» «No. No si quiso decir lo que escribió. Quiere que ella vea algo. Quizás incluso entender algo. Sufrir la comprensión de su propio lugar en la historia. Entonces, ¿qué debemos hacer?» «Vamos a verla», dijo Holmes, ya caminando hacia la puerta de la capilla. «Inmediatamente». El viaje a Enfield se me hizo más largo que el anterior, a pesar de la urgencia con la que nuestro cochero manejaba las riendas. Holmes permaneció inmóvil, pero sus pensamientos se movían visiblemente tras sus ojos. De vez en cuando murmuraba algún detalle: la fecha del juicio de Tolliver, el orden de los testigos, las implicaciones del pasaje de Cicerón. No pude seguir el rápido flujo de sus deducciones, pero no me hizo falta. Había aprendido hacía tiempo que la claridad llegaría con la conclusión. Eleanor Westcott nos recibió en la puerta con una bata, el pelo recogido a toda prisa y el rostro pálido pero alerta. «Señor Holmes, doctor Watson, ¿qué ha pasado?» Holmes se adelantó sin preámbulos. «No está seguro aquí, debemos hablar en privado. ¿Hay alguien más en la casa?» «No, mis tutores están en Bath, estoy sola». «Entonces te insto a que te vistas y recojas solo lo necesario. Te llevaremos a Baker Street». «Pero, señorita Westcott», dijo Holmes con suavidad, «ha habido otro asesinato. La señorita Lillian Grey ha muerto, y me temo que el último mensaje de esta terrible secuencia irá dirigido a usted». Se quedó paralizada por un instante. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. En 10 minutos estábamos de nuevo en el taxi. Eleanor a mi lado con la cara vuelta hacia la ventana y los ojos ciegos. Holmes, frente a nosotros, leía la carta original de X por tercera vez, con expresión concentrada. ¿Qué quiso decir con «puedes prever la ubicación»? Nos dejó un reto. Creía que seríamos lo suficientemente astutos como para desentrañarlo. «¿Qué tienen en común?», pregunté. «Las 3 víctimas vinculadas al juicio, las 3 asesinadas con precisión simbólica. ¿Dónde elegiría un asesino como ese terminar su actuación?» Holmes no respondió de inmediato. Su mirada había adquirido esa mirada distante y desenfocada que ya conocía. Su mente estaba uniendo hilos, ubicación, motivo, mensaje. Entonces, de repente se incorporó. «Por supuesto». Lo miré expectante, pero solo dijo: «Conductor». «Cambio de destino. Chancery Lane. Inner Temple». «Holmes, ¿por qué está ahí?» «Porque ahí es donde empezó todo». El juicio de Tolliver se celebró en el antiguo tribunal del templo, y es allí, dentro de ese sagrado terreno legal, donde pretende completar su arco. El simbolismo sería demasiado irresistible para impartir su última lección no con sangre, sino con revelación. Eleanor se volvió hacia él. «¿Pero qué quiere de mí?»
Holmes la miró a los ojos. Para ver lo que él ve, para entender él. Creo que quiere que lo juzgues tú, no el tribunal ni tu padre, sino... Tú no se trata de justicia, se trata de ser comprendido, aunque solo sea una vez. Llegamos a Chancery Lane poco después de medianoche. La niebla era densa como una cortina, y las calles estaban casi desiertas. Holmes nos condujo rápidamente a través de una puerta de hierro forjado y por un sendero estrecho, flanqueado por despachos de abogados y antiguos muros de piedra. Se detuvo ante una pesada puerta. Este es el antiguo vestuario. Lleva años sin usarse, reemplazado por las nuevas salas de audiencias calle arriba, pero es simbólico. Tranquilo, olvidado, ideal para un hombre que prepara un final. Probó la manija, cerró con llave, sacó un juego de herramientas finas del bolsillo de su abrigo y en segundos el pestillo cedió. Entramos. La habitación era oscura y cavernosa, rodeada de bancos y vidrieras medio ocultas por el polvo. En el centro había una silla solitaria bajo la luz de una linterna colgante. Sobre la silla había una carta, sujeta con una chincheta de plata. Holmes se adelantó, lo desabrochó y luego leyó en voz alta. A Eleanor los ves ahora, ¿verdad? Los arquitectos del silencio, los creadores de mentiras. Tu padre no solo abandonó a tu madre, la borró, me borró a mí. Pero tú eres real. Nunca te toqué, nunca interferí, solo te observé, a distancia. Quería que me encontraras, no porque sea tu padre, sino porque quería que supieras que tenías uno. Este es el final de la obra. La escena final es tuya para interpretarla. La rosa no es para el luto, es para el recuerdo. Incógnita Eleanor leyó la nota 2 veces y luego la bajó lentamente. Le temblaban las manos. Holmes no dijo nada. Le permitió el silencio. El único sonido era el lejano tañido de una campana, que resonaba por los pasillos de piedra del templo como un telón que se cerraba. Miré a Holmes. ¿No está aquí? No, dijo. Ya terminó. Eleanor levantó la vista. ¿Crees que volverá? Holmes le quitó la nota de la mano, la dobló con cuidado y la guardó en su abrigo. No. La obra ha terminado. El asesino que buscábamos, Adrian, Oliver nunca tuvo la intención de desaparecer en las sombras. Pretendía disolverse en el mito, y en cierto modo lo ha hecho. Al adentrarnos en la niebla, Eleanor se apoyó en mi brazo. Sentí su temblor. Holmes caminaba delante, silencioso, pensativo, con su sombra alargada sobre las piedras brumosas. Y aunque el aire estaba cargado de tristeza, había una extraña paz en él, como la última página de una tragedia bien escrita. Una historia sin vencedores, solo comprensión. Abandonamos el templo interior en silencio, nuestros pasos amortiguados por las piedras húmedas, la noche aún envuelta en su cortina de niebla. Las calles del Londres legal estaban desiertas, como si la ciudad misma supiera que la historia había llegado a su final. Eleanor caminaba entre nosotros, con el rostro pálido y la mirada fija al frente, con una expresión distante e indescifrable. No había hablado desde que salimos del vestuario, y no la presioné. Algunas verdades requieren silencio para asentarse. De vuelta en Baker Street, Holmes la hizo pasar con una delicadeza poco común en él. Encendió el fuego, le puso una manta sobre los hombros y le sirvió una copa de brandy. Aun así, ella no dijo nada. Sus ojos parpadearon solo cuando el reloj dio las 3. Holmes permanecía junto a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas. Lo observé atentamente. Había resuelto el enigma, seguido los pasos del asesino y llegado al meollo del misterio. Y sin embargo, no había satisfacción en su porte, solo quietud.
Lo juzgué mal, Watson, dijo finalmente sin volverse. Tolliver no buscaba venganza. Era un hombre que escenificaba su propio panegírico, asentí lentamente. No dejó a nadie que arrestar, ni un arma que encontrar, solo palabras, y sin embargo cada muerte tenía un propósito preciso. Oswald, el artífice de la ruina legal. Lillian, la transcriptora de su silencio. Brandon pretendía ser el testigo vivo, el hombre que vería, pero sobreviviría. Quería que Eleanor leyera el último pasaje en un lugar cargado de significado. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué todo esto? Podría haber desaparecido sin hacer ruido. ¿Por qué involucrarla en esto? Holmes se volvió hacia mí. Entonces, porque no le quedaba nada más que el recuerdo. Fue borrado del mundo, Watson, desacreditado, abandonado, olvidado, y sin embargo, dejó atrás una cosa: su hija. Ella nunca estuvo destinada a morir. Estaba destinada a saber que existió, que actuó, que importó. Convirtió su vida en una historia, porque era la única forma de permanencia que le quedaba. Eleanor se movió. Me escribió una vez, dijo en voz baja. Ambas la miramos. Tenía la vista fija en el fuego, con voz serena. Una carta que encontré cuando cumplí 18. No tenía remitente, solo una línea. En ausencia, recuerda que una vez fui un nombre. Pensé que era algún poema extraño. Nunca lo supe, nunca imaginé. Su voz se quebró. Extendí la mano y la tomé con suavidad. Ahora lo sabes. Holmes se dirigió a su escritorio. Sacó el diario encuadernado en cuero que había sacado del estudio de Sir Oswald y lo abrió por la última página. Volvió a leer la entrada con los labios apretados y se la entregó a Eleanor. Ella lo tomó con dedos temblorosos. Leyó un buen rato. Vi cómo su expresión cambiaba, de la confusión al reconocimiento y luego a algo más suave. Cerró el libro con ambas manos y lo dejó sobre la mesa. No lo perdono, dijo en voz baja. No del todo. Pero sí lo veo. Holmes asintió. Eso era todo lo que quería. Pasaron las horas. Eleanor dormía a ratos en el sofá, y Holmes y yo permanecimos en nuestras sillas junto al fuego. El silencio era denso, pero no incómodo. El amanecer se asomaba lentamente en el cielo, convirtiendo la niebla gris en plateada. A las 6:30 llegó el inspector Hopkins. Parecía demacrado, con el cuello de la camisa levantado por la niebla y los ojos enrojecidos. «Vengo directamente de la capilla», dijo. «La han identificado, Lillian Gray, estrangulada, como dijiste. No hay señales de entrada forzada, no hay testigos». «Hemos visto la escena final», respondió Holmes. «Y ha caído el telón». Hopkins acercó una silla. «¿Me cuentas el resto?» Holmes obedeció. Expuso los hechos con precisión clínica. El juicio original, el papel que había desempeñado cada víctima, la secuencia de muertes cuidadosamente escenificada y la carta final a Eleanor. Hopkins escuchó en silencio, asintiendo solo ocasionalmente, con el ceño fruncido mientras se desvelaban las implicaciones. «¿Y crees que Tolliver se ha ido?» «Desapareció en todos los sentidos», dijo Holmes. «Nunca tuvo la intención de sobrevivir a la representación. Creó un mito, lo moldeó mediante la acción, el simbolismo y el control. El asesino nunca estuvo destinado a ser capturado. Su intención era desaparecer en el punto álgido de su historia. Pero él nunca lastimó a la niña. No, eso habría contradicho la narrativa. Ella era su testigo, no su presa». Hopkins se pasó una mano por el pelo. «¿Qué le digo al comisionado?» Holmes sonrió levemente. «Dígale que el caso está cerrado. No habrá más muertes». Hopkins negó con la cabeza. «No hay cadáver, ni arresto, ni confesión. Y aún así te creo.
Maldita sea, Holmes, te creo. Al salir el piso pareció exhalar. Holmes se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad se agitaba bajo la niebla que se disipaba. El sol era tenue pero presente, y las sombras ya no se cernían tan fuertemente. Me uní a él. ¿Qué será de ella? ¿Señorita Westcott? Holmes miró la figura acurrucada bajo la manta, que ahora se despertaba en el sueño. Vivirá. Es lo mejor que podemos ofrecerle. Le hemos devuelto un nombre. El resto debe ser su decisión. Asentí. ¿Y Tolliver? Holmes guardó silencio durante un largo rato. Luego, algunos hombres matan por poder, otros por rabia. Él mató, por la memoria. Quería que se contara la historia y ahora se ha contado. Mientras miraba los tejados de Baker Street, me encontré menos atormentado por los asesinatos que por la idea detrás de ellos. El profundo dolor de ser olvidado y el desesperado alcance de un hombre que solo deseaba ser recordado no como villano ni víctima, sino simplemente como una voz que una vez habló. Y en algún lugar en el silencio entre la niebla y las llamas, comprendí lo que Holmes sabía desde la primera carta, que a veces el arma más peligrosa no es la mano que empuña la espada, sino la mano que escribe la última palabra. Los días siguientes transcurrieron en una tenue neblina. El ritmo de Baker Street volvió, al menos superficialmente, a su ritmo habitual. Los periódicos publicaron titulares sobre los asesinatos del templo, y aunque los artículos insinuaban una cacería humana, la falta de un nombre, una descripción o incluso un motivo claro volvía la narrativa extrañamente inerte. Scotland Yard seguía oficialmente desconcertado, mientras que el público, ávido de un culpable, tenía poco más que especulaciones y sombras de las que alimentarse. Holmes rechazó todas las solicitudes de comentarios. Su silencio, aunque no infrecuente, tenía un peso diferente esta vez. Eleanor se quedó con nosotros unos días. Holmes insistió, aparentemente para protegerla, aunque sospechaba que él sabía tan bien como yo que el peligro había pasado. Se movía por el piso como un espectro silencioso, hablando poco, leyendo a menudo y pasando largos ratos mirando fijamente el fuego. No hacía preguntas, y Holmes, inusualmente amable, no ofrecía teorías a menos que ella preguntara. A la tercera mañana, al regresar de un paseo por Regent's Park, encontré a Holmes sentado en su escritorio, con una carta abierta ante él y el ceño fruncido, como era de costumbre. Eleanor estaba sentada cerca de la ventana con un pequeño poemario en el regazo, aunque no estaba leyendo. En cuanto entré, Holmes me hizo un gesto para que me acercara. «Esto llegó por correo esta mañana», dijo pasándome la carta. No estaba firmado, escrito a máquina en papel crema grueso sin marca de agua. El matasellos estaba oscurecido por la tinta sucia y no tenía remitente. El mensaje era breve y escalofriante por su precisión. Siempre hay un epílogo, señor Holmes. Algunas obras requieren público incluso después de que haya caído el telón. Queda una página. Ya leíste el guión, ahora dale la vuelta. Incógnita. Levanté la vista bruscamente. Sigue vivo. Holmes asintió una vez. Y él está observando, lo que significa que nunca buscó solo comprensión, Watson. Estaba orquestando el control. Quería que Eleanor leyera la verdad, pero quería a mí para completar el rompecabezas. La voz de Eleanor, tranquila y mesurada, la interrumpió. ¿Qué quiere decir con «queda una página»? Holmes se levantó y se dirigió a la chimenea, donde los restos de la carta que habían dejado en el vestuario se habían conservado sobre la repisa, en un pisapapeles de plata. La recuperó y la desdobló lentamente. «Nos dejó un guión», murmuró. «Cada acto está meticulosamente planeado, pero una página puede tener dos caras, y solo hemos leído la primera». Dio vuelta la página. Estaba en blanco.
Luego lo acercó al fuego. Watson y yo nos inclinamos mientras empezaban a surgir unas líneas tenues, escritas con jugo de limón, invisibles hasta que el calor las avivó. Los labios de Holmes se separaron ligeramente al formar las palabras, y el fantasma de la última voz de Tolliver apareció a la vista. Leíste lo que escribí, pero no viste lo que dejé. Ni venganza, ni confesión. Una llave. Enterraron lo que tenía. Los registros, el libro de contabilidad, los nombres. Mira la casa donde nació el silencio. Habitación 17. Hay más que memoria en el polvo. Holmes retrocedió, con la mirada ya perdida en sí mismo. No fue solo drama, fue exposición. ¿Qué significa? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Sir Oswald, dijo Holmes paseándose. Destruyó el nombre de Tolliver, sí, pero quizás también algo más tangible, un libro de contabilidad, registros que podrían implicar a otros, y Tolliver, buscando no solo reivindicación, sino revelación, nos ha conducido hasta allí. Habitación 17, repetí. ¿En qué casa? Holmes se detuvo a medio paso. La única casa que encaja, Wessex, la finca Marden, el lugar donde Tolliver lo perdió todo por primera vez, donde rechazaron a Eleanor, donde empezó la obra. Eleanor levantó la vista, pero la policía lo registró después de su muerte, no a fondo. Buscaban armas homicidas, no registros, y jamás se les ocurriría revisar una habitación sellada en busca de una caja con documentos olvidados. Holmes ya estaba recuperando su abrigo. Watson, debemos irnos. Si Tolliver se ha arriesgado a ser descubierto para guiarnos allí, es porque lo que hay dentro no solo es importante, sino también peligroso. Era media mañana cuando llegamos a Wessex House. La niebla se había disipado, reemplazada por un cielo despejado pero quebradizo. El inspector Hopkins nos esperaba en la puerta, llamado por telegrama. ¿De verdad crees que queda algo?, preguntó mientras nos acercábamos a la gran puerta principal. Holmes no se detuvo. Sí, y creo que Tolliver quiere que lo encuentren, no para presumir, sino para que la verdad salga a la luz. Dentro, la casa estaba tan silenciosa como la habíamos dejado. El salón aún se cubría con la serena dignidad del duelo. Holmes nos condujo arriba sin decir palabra, directamente al final del pasillo este. Allí, tras un tapiz descolorido, había una estrecha puerta de servicio. Crujió cuando Holmes la abrió, revelando un estrecho tramo de escaleras que conducía al ático. Arriba, el polvo flotaba en el aire como aliento rancio. El pasillo estaba lleno de puertas, la mayoría agrietadas o entreabiertas, excepto una. Número 17 Hopkins sacó un llavero y probó varios. El candado hizo clic. La habitación era pequeña, sin ventanas, llena de baúles viejos, libros amarillentos y un aire viciado de abandono. Holmes entró, observando el espacio con una sola mirada. Luego se acercó a un baúl en el rincón más alejado, una caja de cedro común y corriente, con las bisagras oxidadas y la tapa pesada por el tiempo. La abrió. Dentro había varios volúmenes encuadernados en cuero, carpetas selladas y papeles sueltos atados en fajos. Hopkins se inclinó. ¿Qué es todo esto? Holmes levantó uno de los volúmenes y lo abrió con cuidado. Dentro había columnas de números, nombres y anotaciones. Algunas páginas llevaban firmas, otras iniciales, y debajo de una carpeta, un sobre más pequeño con la inscripción confidencial, Marden Legal Trust. Miró a Hopkins. Registros bancarios, transferencias privadas, empresas fantasma, pagos canalizados a través de oficinas en el extranjero. Una red de transacciones que se remonta a décadas atrás. ¿Fraude?, pregunté. Más que eso,
dijo Holmes entrecerrando los ojos. Este es el mecanismo mediante el cual se destruyeron y reconstruyeron reputaciones. Se pagó por las pruebas. Se compraron los testimonios. El juicio de Tolliver no fue simplemente una cuestión de parcialidad personal. Fue el hilo visible de un telar mucho más grande. Y Sir Oswald fue su tejedor. Hopkins se enderezó. Entonces Tolliver no solo quería venganza, quería incendiar el castillo de naipes. Holmes asintió. Y nos ha dado la cerilla. Empacamos el contenido con cuidado y bajamos en silencio. De vuelta en la sala, Holmes dejó la caja sobre la mesa y se volvió hacia Eleanor. Puede que tu padre te haya ocultado la verdad, pero Tolliver, a pesar de todos sus crímenes, te la ha revelado libremente. Estos documentos no desharán lo hecho, pero evitarán que se vuelva a hacer. No dijo nada, pero había una claridad en su expresión que no había estado allí antes, una línea dibujada bajo el dolor. No un cierre, tal vez, pero sí una forma. Hopkins recogió los documentos. Los llevaré directamente al comisionado. Habrá consecuencias. Aquí los nombres son importantes. Holmes asintió. Déjalos caer. Al llegar de nuevo al umbral de Wessex House, el viento azotó el borde del abrigo de Holmes. Miró hacia el largo sendero de grava, con el sol nítido contra los árboles. «Verá, Watson», dijo en voz baja. «Tolliver no era solo un asesino, era un hombre enterrado vivo por sistemas más poderosos que la culpa. Nos dejó una historia. Sí, pero al final colocó algo más excepcional, una prueba. ¿Y crees que realmente se ha ido ahora?» Holmes reflexionó un momento. «Creo que Tolliver nunca tuvo la intención de vivir más allá de su mensaje. El hombre se ha ido. Pero la verdad permanece». Miró a Eleanor, que permanecía a su lado con tranquila dignidad, y ahora le pertenece a ella. La luz de la tarde se filtraba débilmente por los altos ventanales de la oficina central de Scotland Yard, mientras Holmes y yo estábamos sentados frente al inspector Hopkins en su despacho privado, con la caja de Wessex House pesadamente entre nosotros. El aire estaba cargado con el silencioso zumbido de la maquinaria burocrática, empleados en habitaciones contiguas murmurando sobre expedientes, el lejano traqueteo de las máquinas de escribir, el suave golpeteo de los sellos de goma, al estampar documentos cuyo contenido cambiaría vidas. Y, sin embargo, todo aquello parecía desvanecerse tras el peso de lo que yacía en aquel baúl de cedro. Docenas de nombres, cuentas y libros de contabilidad manuscritos, cada entrada una silenciosa acusación contra las mismas instituciones a las que una vez había servido. Hopkins se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «Es peor de lo que pensaba», murmuró. «Varios jueces en activo, un par del reino, 3 funcionarios del Ministerio del Interior, y Oswald Marden en el centro de todo». Holmes se mantuvo firme. Tolliver era su chivo expiatorio, un hombre elegido para la ruina con el fin de proteger un círculo de influencia. Y lo sabía. Hopkins cerró la tapa con cuidado, como si los papeles fueran a vibrar. «Habrá investigaciones, juicios, si el Parlamento lo permite. Pero esto podría sacudir los cimientos». «Pues déjenlo», dijo Holmes simplemente. «Si un hombre mata para ocultar la verdad, lo mínimo que podemos hacer después es permitir que esa verdad hable». Hopkins asintió lentamente, como si se estuviera adaptando al peso de su propia posición en el asunto. «¿Y Tolliver?» «Se ha ido», respondió Holmes. «Su obra ha terminado. No volverá a la superficie, no ahora que su último acto ha dejado huella. Afuera, las farolas de Londres apenas comenzaban a brillar, como finos halos en la niebla que descendía. Holmes y yo salimos en silencio. El familiar golpeteo de nuestras botas sobre la piedra
resonaba débilmente contra el peso de lo que llevábamos entre nosotros. Esta vez no documentos, sino insinuaciones. Y aunque el caso en el sentido oficial estaba cerrado, presentí que Holmes aún no se había tranquilizado. Esa noche, mientras volvíamos a nuestras sillas en Baker Street, Eleanor se unió a nosotros para la que sería su última noche bajo nuestro techo. Ese mismo día había anunciado su intención de irse al campo, a una casa de campo propiedad de los Westcott, cerca de Gloucestershire. Holmes no puso objeción. «Necesitaré tiempo», había dicho. Tiempo para comprender quién era y quién podría llegar a ser. Ahora, mientras el fuego crepitaba lentamente y una tetera de té se enfriaba en el aparador, ella estaba sentada frente a Holmes con una compostura tranquila y su mirada firme. «He decidido no ocultar la verdad», dijo. «Lo presentaré todo al abogado que supervisa el patrimonio de Sir Oswald, los libros de contabilidad, la carta, incluso sus últimas entradas en el diario». Holmes asintió. «Es una decisión valiente». «No es valentía», dijo. «Es claridad». Tolliver pudo haber orquestado el horror, pero nunca mintió. A mí no. Observé entonces a Holmes, curioso por ver si me ofrecería alguna de sus ocasionales florituras filosóficas, esos sentimientos crípticos que reservaba para esos momentos decisivos, pero solo estudió su rostro con una especie de respeto silencioso. «La verdad», dijo finalmente, «no redime al hombre, pero sí lo libera». Ella asintió una vez y nos quedamos sentados en silencio por un rato más. El único sonido era el tic-tac del reloj de la repisa y el distante clip-clop de los cascos de la calle de abajo. Al levantarse para retirarse, se detuvo en la puerta. «Señor Holmes, si vuelve a escribir, no lo hará», dijo Holmes. «Y si lo hace». Holmes sostuvo su mirada. «Entonces lo leeré. Y me reuniré contigo si así lo deseas». Ella le sostuvo la mirada un momento, luego se giró y se fue. La puerta se cerró suavemente tras ella. Holmes se sirvió otra medida de brandy y me dio una también. «Verá, Watson», dijo acomodándose en su silla, «este caso nunca fue un asesinato». «¿No?» «No. El asesinato fue un síntoma de lo que ocurre cuando el poder se convierte en su propio motivo. Tolliver no era loco ni cruel por naturaleza. Fue un hombre obligado al exilio, no solo de la sociedad, sino de la historia. Su venganza no fue por sangre, sino por borrar el significado. Bebió lentamente. Buscamos la lógica en nuestro trabajo, el orden. Pero cuando a un hombre se le niega incluso la dignidad de su propia historia, ¿qué le queda?, lo pensé. Y aún así mató. Holmes asintió. Sí, por eso sigue siendo culpable, pero no está vacío. El fuego crepitaba cada vez más. Afuera, la niebla volvía a sentarse sobre Londres como el último verso de una carta sin enviar. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para acostarme, pasé por delante de la puerta de Eleanor. Un rayo de luz se filtraba por debajo y me detuve brevemente, tentado de llamar, de ofrecer unas últimas palabras de consuelo o amistad. Pero no lo hice. En cambio, bajé las escaleras y me senté solo en la sala, escuchando los crujidos y suspiros familiares de la casa que había visto pasar tantos pasillos extraños. En los días siguientes, el caso se convirtió en tema de rumores, privados en el Parlamento, y comenzaron investigaciones confidenciales, discretas y profundas. No habría juicios solemnes, ni titulares de prensa que nombraran a Tolliver. Pasaría, como había vivido en los últimos años, al margen. Pero la presentación de los registros por parte de Eleanor, junto con su propia declaración escrita, garantizó que los cómplices de la red Marden no pudieran escapar sin pagar cuentas. Algunos se jubilaron discretamente. Otros fueron transferidos. Unos pocos desaparecieron por completo. Y unos pocos se presentaron y respondieron por sus cargos,
enfrentándose a audiencias privadas y perdiendo la protección que su prestigio les otorgaba. Holmes rechazó todas las ofertas de elogio. Querían enterrar a un hombre bajo papel y silencio, me dijo una mañana. Nuestra tarea era devolver la pluma. Pasaron las semanas. La primavera se acercaba cautelosamente a Londres. Los azafranes florecían en Regent's Park. Y entonces, una mañana tranquila, Holmes recibió un paquete. Pequeño, modesto, envuelto en papel marrón. Dentro había una sola rosa roja seca y prensada entre dos paneles de vidrio, y una nota escrita con una letra que no habíamos visto antes. Para el recuerdo. Sin nombre, sin retorno. Solo una línea en la historia restaurada, y Holmes colocó la rosa en la repisa. Parece que el testigo se ha convertido en archivista, dijo, y así terminó el caso del hombre que se disculpó de antemano. Un asesinato epistolar, una obra, escrita en la verdad y la tragedia, y un acto final que resonó no en los tribunales ni en la horca, sino en los corazones de aquellos que eligieron recordar lo que otros habían tratado de olvidar. La rosa permaneció sobre la repisa de la chimenea durante varias semanas, con sus frágiles pétalos suspendidos en silenciosa solemnidad tras el cristal. Holmes no volvió a mencionarla, y aun así cada mañana la limpiaba él mismo del polvo. Un ritual tácito, como si atendiera a un monumento cuya presencia no requería mayor explicación. La caja de Wessex House hacía tiempo que había pasado, a manos de discretos auditores del gobierno, y aunque ocasionalmente nos llegaban rumores de investigaciones más profundas de Hopkins o a través de nuestras fuentes más esotéricas, el asunto, en todos los aspectos visibles, estaba concluido. Y sin embargo, incluso entonces sentí que Holmes no consideraba que el asunto estuviera terminado. Fue a finales de abril, en una mañana despejada y excepcionalmente templada, cuando se desenredó el último hilo. Estaba en San Bartolomé atendiendo a un antiguo paciente, cuando al volver encontré a Holmes ya sentado a la mesa del desayuno, con un sobre recién abierto junto a su taza de café intacta. No me saludó. En lugar de eso, deslizó el papel sobre la mesa con un solo toque de su dedo. La escritura era familiar, precisa, pausada y sin ornamentaciones. No podía dejar que terminara sin decir el resto. Encontraste el libro de cuentas, sí. Entendiste el cadalso sobre el que construyeron sus imperios y eligieron a sus chivos expiatorios. Pero había un nombre que no estaba registrado en esa caja. Mío. No era Adrian Tolliver. Ese fue el hombre que desapareció. El que regresó fue alguien completamente distinto, moldeado por los pasillos del exilio y la memoria. Tus deducciones fueron acertadas en cuanto a la arquitectura, pero te perdiste la última piedra angular. No sobreviví para presenciar mi legado. No coloqué la rosa en la silla del Temple Court. Tampoco escribí la última carta que llevó a la señorita Westcott a su herencia. Alguien más lo hizo. Deberías preguntarte, ¿quién tiene más que ganar al terminar mi obra? ¿Y qué papel les asignasteis sin saberlo? No por venganza, Holmes, sino por absolución. Mira otra vez. Incógnita. Levanté la vista lentamente. La expresión de Holmes no había cambiado, pero vi la antigua intensidad en su mirada, aguda y distante a la vez, como si estuviera presente y ya a mitad de camino en el pasillo del pensamiento. ¿Crees que esto es genuino?, pregunté. Sí, dijo en voz baja, y creo que cambia la conclusión por completo. Volví a leer la carta y sentí un escalofrío peculiar. Dice que no fue él quien entregó las notas finales. Dice que no fue él quien las escribió, respondió Holmes. Al menos no todas. Sugiere que el final de la representación, la carta en el templo, la advertencia dirigida a mí, fue orquestado por otra mano, que la narrativa de Tolliver no fue completada por el propio Tolliver. Pero, ¿quién lo habría hecho? ¿Y por qué?
Holmes se levantó y caminó hacia la repisa, contemplando de nuevo la rosa. Solo una persona tenía acceso a ambos extremos de la historia. Alguien que conocía la verdad a medida que se revelaba y tenía una razón para preservar su forma mientras redirigía su significado. Entrecerré los ojos. Eleanor se giró ligeramente sin negarlo. Se quedó con nosotros casi una semana después de la escena final. Tuvo acceso a los documentos de su padre, a la carta original. Entendía sus motivos y, lo que es más importante, su método. Podría haber copiado su tono, imitado su forma de hablar. Tenía todas las razones para querer que la función terminara según sus términos. Pero Holmes, dije intentando razonarlo en voz alta, ella era el testigo previsto. Lo vimos. Ella no conocía a Tolliver. No sabía lo que planeaba hasta que empezó. ¿No lo hizo? La voz de Holmes era tranquila. O solo afirmar no saberlo. Admitió haber encontrado una carta hace años, una frase críptica. Recuerda que una vez fui un nombre. Quizás encontró algo más. Quizás siguió el rastro mucho antes de que nos llevara a nuestra puerta. Quizás se convirtió en parte de la historia mucho antes de lo que suponíamos. Recordé su quietud junto al fuego, su mirada indescifrable, lo poco que había hablado en los días posteriores al acto final. Con qué firmeza había declarado su intención de revelar la verdad, y con qué acierto había llegado el último documento, la rosa prensada, tras su partida. Todo aquello me había parecido un cierre en aquel momento. Pero ahora... Entonces, ella se convirtió en la autora, murmuré. Holmes asintió una vez. ¿O el editor? Hubo una pausa. La chimenea silbó suavemente. El té se enfrió en nuestras tazas. La habitación nunca se había sentido tan silenciosa. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿La perseguirás? ¿La interrogarás? Holmes se apartó del fuego y se acercó a la ventana. Afuera, el día había amanecido por completo, y la calle bullía con el bullicio primaveral habitual. Carruajes traqueteando, vendedores llamando, el grito ocasional de un niño corriendo por los callejones, envueltos en niebla. No, dijo, no hay nada más que descubrir. Ella hizo lo que debía hacerse. Tolliver buscó una audiencia final. Ella se la concedió, y cuando no logró terminar el guión, ella le dio un final apropiado. Dobló la carta una vez, luego otra vez, y la deslizó dentro del cajón de su escritorio. Nunca fue justicia lo que buscó Watson, fue identidad. Tomó el legado de dos hombres destrozados, su padre y el hombre que lo destruyó, y lo convirtió en algo que pudiera sobrevivir. No dije nada, sin estar seguro de si estaba de acuerdo o simplemente entendía. Holmes regresó a su silla, tomó un largo sorbo de su café ahora frío y se permitió una leve sonrisa. Ella cumplió su parte, Watson. Igual que nosotros cumplimos la nuestra. Sonó el timbre de abajo y se oyó la voz de la señora Hudson anunciando la llegada de un cliente. Holmes se levantó, se sacudió la solapa y se dirigió a la puerta. «Pasamos otra página», dijo por encima del hombro. «Veamos qué historia sigue». Y con esto descendimos una vez más al incierto teatro de Londres, dejando atrás el fantasma de un hombre que había escrito su epitafio con rosas, tinta y la colaboración silenciosa de quienes eligieron recordarlo. Lasu, mujer que llegó a Baker Street esa mañana, contrastaba de forma notable con la larga sombra que Eleanor Westcott había proyectado sobre nuestras vidas durante las semanas anteriores. Si Eleanor había cargado con el peso del legado y la pérdida, esta visitante transmitía una urgencia completamente distinta. Mirada penetrante, impecablemente vestida y acompañada de una frialdad más precisa que de dolor. Se llamaba señora Amelia Hardstone y no perdió el tiempo en palabras amables. «Señor Holmes»,
dijo sentándose con energía en la silla frente a la chimenea. No he venido por un asesinato, al menos todavía no, sino por una desaparición. Holmes, que había ocupado su asiento habitual sin hacer alarde, juntó los dedos. El suyo no es el único caso de ausencia. Por favor, continúe. Metió la mano en su cartera y sacó una carpeta delgada que le entregó a Holmes sin dudarlo. Mi esposo, Lionel Hartstone, se fue a París hace 12 días. Debía reunirse con un cliente por un asunto de sucesiones. Me telegrafió al llegar. Se alojó en el Hotel Duret 2 noches y luego desapareció. Ni una palabra más. Su oficina no recibió ninguna renuncia, no se ha registrado ninguna actividad bancaria y la policía francesa se ha mostrado poco cooperativa. ¿Profesión?, preguntó Holmes abriendo la carpeta y mirando el contenido. Abogado. Se especializa en litigios de fideicomisos privados. Dinero antiguo. Clientes internacionales, muchos discretos. Nunca fue de los que se desvían ni buscan escándalos. Holmes me pasó la carpeta y se puso de pie. 12 días sin comunicarse. Es bastante, señora Hartstone. Tiene razón al suponer que algo anda mal. ¿Mencionó al cliente con el que iba a reunirse? No lo hizo. Solo que el asunto involucraba una disputa sobre un legado. Creo que la aristocracia francesa se mostró inusualmente reservado. Holmes se acercó a la ventana, mirando la calle, como si estuviera alineando sus palabras con alguna constelación de deducción privada. ¿Y por qué acude a mí, en lugar de a Scotland Yard o al Ministerio de Asuntos Exteriores? Porque leí la cobertura del caso Wessex. Conozco el nombre, Tolliver, y conozco el nombre Marden. Holmes se giró bruscamente. ¿Cree que la desaparición de su marido está relacionada? Ella lo miró fijamente. Lo sé. Lionel una vez representó a un grupo anónimo que buscaba acceso a los archivos de Marden. Vi la correspondencia. Rechazó la comisión, pero alguien sabía que había visto el material. Holmes guardó silencio un momento. Luego se acercó al escritorio y abrió un cajón, el mismo cajón donde había guardado la última carta de X. La sacó, la desdobló y releyó las líneas que ahora parecían casi proféticas. Queda una página. Ya leíste el guión, ahora dale la vuelta. Volvió a mirar a la señora Hartstone. Dígame exactamente qué contenía esa correspondencia. No lo leí en detalle, pero recuerdo un nombre que me impactó. Château de Belley, al sur del Lora. También se mencionaba un archivo. Mi marido lo descartó considerándolo una búsqueda de fantasmas, pero creo que alguien no estuvo de acuerdo. Holmes me miró entonces, con ojos penetrantes, reconociendo lo que había pasado. Watson, ¿recuerda qué faltaba en los libros de Marden? Fruncí el ceño. Las transferencias francesas. Varias entradas se canalizaron a través de un fideicomiso ciego en Tours, pero sin documentos justificativos. Dijiste entonces que era un cabo suelto. Ni un cabo suelto, murmuró Holmes. Una puerta. Se volvió hacia la señora Hartstone. Ha hecho bien en venir a verme. Y aunque dice que su esposo quizá no esté muerto aún, tiene razón. Su desaparición no es casual. Es el eco de una sombra que creíamos desvanecida. Regresó a la repisa y se paró ante la rosa una vez más. Tolliver afirmó que había terminado su representación, pero incluso un dramaturgo muerto puede dejar actores atrás. Partimos esa misma tarde hacia París con nombres falsos, con solo un baúl entre nosotros. Holmes se negó a retrasarse, argumentando que el rastro ya estaría bastante perdido. Mientras el tren avanzaba con estruendo hacia el sur, rumbo a Tours, me planteé la pregunta que me había estado rondando la cabeza desde que salimos de Baker Street. ¿Crees que Tolliver tenía un cómplice? Holmes se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. No un cómplice, un discípulo.
Alguien que leyó su libro de cuentas, quizás literalmente. Alguien que vio en su campaña no horror sino método. La transición de la venganza a la revelación es un arco seductor, Watson, y no todos los que lo observan se quedan como espectadores. ¿Cree que esta persona podría ser responsable de la desaparición de Lionel Hurdston? Creo que hemos entrado en el segundo acto de un nuevo drama. Uno nacido de las cenizas del primero. Cerró los ojos y se recostó. Y si no me equivoco, este autor se disculpa mucho menos. Llegamos a Tours, justo antes del anochecer. Holmes insistió en que viajáramos ligeros de equipaje y contratamos a un discreto conductor para que nos llevara los kilómetros restantes hasta el Château de Bellay, una imponente mansión en ruinas rodeada de hileras de viñedos que empezaban a reverdecer con la llegada de la temporada. El lugar parecía abandonado hacía tiempo, pero alguien había restaurado recientemente la puerta de hierro forjado, y un tenue rastro de ruedas de carruaje marcaba el camino de grava hacia la puerta principal. Holmes bajó primero y examinó las ventanas. «No hay luces», dijo, «pero alguien ha estado aquí». Nos acercamos con cuidado. La puerta principal no estaba cerrada con llave, y dentro el castillo olía a papel viejo y piedra fría. Había polvo en las esquinas, pero había señales de uso, huellas de botas en el recibidor, un fuego apagado hacía tiempo en la chimenea central y, lo más revelador, una taza de té en el aparador que aún conservaba la leve huella de un borde. Registramos los 2 primeros niveles con cautela. Ni rastro de Lionel Hurdston, pero en una habitación del último piso, tras un panel oculto en la pared, encontramos lo que Holmes esperaba y temía ver: un archivo. Docenas de cajas de archivos, libros de contabilidad encuadernados y manuscritos, legales, muchos con la ya conocida marca de agua del Marden Trust. Era un reflejo de lo que había en Wessex House, solo que esta era la versión sin editar. Y sobre la mesa, en el centro de la habitación, había una página, solo una, recién escrita. La tinta aún no estaba completamente seca. Holmes lo leyó en voz alta. «Si has seguido la rosa, estás listo para ver la espina». Tolliver dejó el rastro. «Yo dejo la verdad». Un hombre intentó hablar y lo silenciaron. «No lo haré». Lo que quedó. Enterrado en Inglaterra ahora florece en Francia. Empezar de nuevo. Y sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Holmes dobló la página con cuidado y la guardó en su abrigo. «Ha vuelto a empezar, Watson». El eco de la historia de Tolliver no había terminado en el templo. Solo había sentado las bases para que se alzara una voz mucho más peligrosa. Una voz que ya no estaba interesada en disculpas ni revelaciones, pero en el poder. Y así, con los fantasmas de un caso aún presentes en nuestra memoria, nos encontramos en el umbral de otro. No una postdata, sino una secuela. Y esta vez el escritor no tenía intención de desvanecerse en el mito. El sol se ponía tras los lejanos pinos del Valle del Loira cuando regresamos a la sala de archivos del Château de Bellay. Holmes llevaba casi una hora en silencio, paseándose lentamente entre las filas de archivos, mientras seguía los hilos que ahora conectaban no solo a Tolliver y Marden, sino también a esta nueva y desconocida figura. Y estaba claro, incluso antes de que la pronunciara, que la respuesta no residía en los volúmenes corruptos de la sala, sino en la pregunta que se había hecho días atrás en Baker Street. ¿Quién tenía más que ganar al terminar la obra? Holmes finalmente se detuvo ante la ventana. «Watson», dijo, «¿recuerda la firma de la carta que llegó después de que Eleanor saliera de Baker Street?» Asentí. «Solo la inicial, E, y el tono de esa carta, su redacción, su contención. No, era propio de la cadencia de Tolliver, ¿verdad? Sí, más reflexivo,
casi ceremonial. Holmes se giró lentamente. No fue una despedida, fue una transición. Las piezas empezaban a encajar. La página que faltaba en el templo. La continuación anónima en Francia. La rosa simbólica preservada, bajo cristal. Y luego el último monograma. Y una progresión. No una firma, sino una sucesión. Holmes abrió la página doblada que había quedado en el archivo y la sostuvo junto a la carta anterior marcada con E. Diferentes manos, pero una continuidad de visión. Y afirma hablar no como un imitador, sino como un sucesor, un estudiante, pero solo una persona tuvo acceso al método de Tolliver, y motivo para llevarlo adelante con un propósito refinado. Eleanor, dije suavemente. Ella heredó no solo el apellido de Tolliver, dijo Holmes, sino también su intención inconclusa. Él quería venganza, pero ella quería el control. Tomó su venganza y la transformó en influencia. Pero las desapariciones, Holmes, Lionel Harstone, ¿cree que ella lo secuestró? Holmes se acercó al armario y sacó una carpeta delgada, una de las pocas etiquetadas en inglés. Me la pasó. No, ella no lo secuestró. Está aquí, voluntariamente. Mire, dentro de la carpeta se encontraban cartas intercambiadas entre Harstone y una persona anónima. Su lenguaje era superficial, pero la implicación era inequívoca. Harstone había accedido a actuar como administrador legal del archivo, bajo la supervisión de su nuevo custodio. Nunca faltaba, dijo Holmes. Lo reclutaban. Mi mente daba vueltas. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir una desaparición? Porque quería que la encontráramos. O mejor dicho, que encontráramos lo que había construido. Necesitaba un investigador, no un cómplice. Así que envió la invitación de la única manera que sabía que la aceptaría, mediante un rompecabezas. Un abogado desaparecido, un nombre del pasado, y la distracción justa para que siguiéramos avanzando hasta encontrar este lugar. Holmes golpeó la mesa. Esta habitación no es una tumba, es un arma. ¿Y ahora que está en tus manos? Pregunté. Holmes esbozó una leve sonrisa. Nunca fue tan insensata como para darme la cerilla, solo el combustible. No puedo desenterrarlo sin provocar el mismo fuego que casi consumió a Tolliver, pero ella sí puede. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo, suaves, pausados, inconfundibles. Nos giramos cuando Eleanor Westcott entró en la habitación. Llevaba una capa de viaje verde oscuro, el pelo recogido con sencillez y una expresión serena mientras miraba primero a Holmes y luego a mí. «Lo encontraste», dijo. «Encontré lo que querías», respondió Holmes. «Dime, ¿cuánto era tuyo?» Se acercó a la mesa y apoyó una mano en el libro de contabilidad. «Basta. Tolliver me dio la historia. Le di un futuro». «¿Y G?», preguntó Holmes. «La siguiente voz», dijo. «La mía». No había malicia en su tono. Ningún triunfo. Solo propósito. «¿Qué pretendes?», pregunté. Eleanor miró las filas de archivos y luego volvió a mirarnos. «Hacer lo que mi padre nunca se atrevió. Asegurar que la verdad tenga un custodio. Uno que no pueda ser sobornado, comprado ni borrado». Holmes la observó un buen rato. Luego asintió. «¿No hay más cartas?», preguntó. «No más juegos», dijo. La dejamos allí, bajo las vigas del castillo, rodeada de papel y piedra. En 1912, el tren de regreso a Londres, Holmes guardó un silencio inusual, contemplando las grises colinas de Normandía con una expresión que no pude descifrar. Por fin, hablé. «La estás dejando ir». «Lo soy», dijo. «¿Y si fracasa? ¿Y si se convierte en aquello contra lo que juró luchar?» Holmes se volvió hacia mí con la mirada fija. «Entonces la próxima carta irá dirigida a mí,
y la responderé. La rosa permaneció en la repisa de la chimenea un tiempo después de nuestro regreso, pero finalmente Holmes la retiró, con cuidado y reverencia, y la guardó en un cajón junto a una cuerda de violín desgastada y una cajita de tabaco viejo. No la desechó, solo la conservó, porque aunque la obra había terminado, los actores aún no habían abandonado el escenario, y en algún lugar más allá de Baker Street, la verdad, moldeada por manos tanto culpables como justas, se estaba escribiendo en la historia.